se abre la sesión. Estamos con quórum del senador Elizalde, que acaba de salir, y el senador García. Presidenta, se recibió un documento de la Comisión para el Mercado Financiero que envió un oficio en el que informa los efectos que las modificaciones legales que contempla la Ley 21.276 hubieran producido en los mercados de su competencia durante el periodo que media entre el 20 de abril y el 19 de julio de 2021. El 20 de abril y el 19 de julio de 2021. Este documento, que se recibió ayer en la tarde, se envió por correo a los integrantes de la comisión, atendido los problemas que teníamos de WhatsApp. Hoy día vamos a mandarlo también por WhatsApp. Ese es el único documento de la cuenta, Presidenta. Perfecto. ¿Colega? Senador García, ¿ningún comentario? Ya, veamos, secretaria, el tema de las fechas del Banco Central, tal como lo conversé ayer con el senador, con el presidente Mario Marcel. El IPOM se daría cuenta el 7 de diciembre, perdón, 7 de septiembre. De septiembre, aquí dice diciembre ahora. Es que era, porque son dos. Coincide que el número 7, digamos, es el mismo, pero... Ya, septiembre. ¿Ok? Y la del 31 de agosto sería el 7 de septiembre. ¿Y después qué haríamos el 7 de diciembre? Y luego el 7 de diciembre, ya. El último IPOM del año. Lo que pasa es que el 7 de septiembre es sala. Sí. Esto es 2022, para que nadie se enrede cómo vamos a estar haciendo un 7 de septiembre si ya pasamos. Y el IF, el Informe de Estabilidad Fiscal, sería 17 de mayo y 9 de diciembre. Perfecto. ¿Ok? Y las otras fechas estarían ok, ¿no? Las de marzo, junio... Sí, hasta el momento no tenemos calendario para esas fechas. Ya. Perfecto. Pero la de septiembre estaríamos ok. Listo. Vamos entonces a lo que nos convoca y tenemos invitados. Presidenta, el primer proyecto en tabla es el proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa. Perfecto. Este es un proyecto que cuenta con un segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, respecto del cual a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse acerca de las normas de su competencia, que son 4. Estas 4 normas de competencia de la Comisión no sufrieron modificaciones en la Comisión de Gobierno, corresponden al texto aprobado en general y están presentes en el Zoom distintos personeros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ministro se excusó porque tiene que estar en la Cámara, en una comisión. Está el subsecretario, don Sebastián Valenzuela, gran amigo de este Senado. ¿Quién más nos está acompañando? Está el jefe del Departamento de Asesorías y Estudios, señor Milton Espinosa, la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo, y los asesores, señora Rocío González y Felipe Rayo. Perfecto. Señor subsecretario. Muy buenos días, presidenta. Saludar a usted también por su intermedio, a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y en primer lugar efectivamente transmitir las excusas de parte del ministro Hernán Larraín. Efectivamente se encuentra en estos minutos también en sesión de la sala de la Cámara de Diputados respecto de otro proyecto de gran relevancia que tiene que ver efectivamente con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y por eso nos hemos distribuido durante la jornada de hoy. Y, presidenta, si lo tiene bien, me gustaría hacer una breve presentación en PowerPoint respecto del proyecto. Son solamente 3 láminas para poder ilustrar de mejor manera a la comisión respecto de este proyecto, presidenta. Perfecto. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a mostrar la presentación. Así. Perfecto. ¿Se ve bien ahí, presidenta? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente. Muchas gracias. Bueno, el proyecto, presidenta, tal como fue informado por la Secretaría, siendo conocido ya en segundo trámite constitucional, es un proyecto que establece en términos generales un estatuto de protección para los denunciantes, tratándose particularmente de infracciones en general a la probidad administrativa que pueden en algunos casos llegar a configurar ilícitos penales y otras veces simplemente
faltas administrativas. Y básicamente el proyecto, tal como aparece en esta lámina, establece dos grandes hitos. Formaliza y regula un canal de denuncias ante la Contraloría General de la República y, en segundo lugar, establece la reserva de identidad y, aún más importante, otros mecanismos de protección para el denunciante e incluso para su familia. Voy a explicar en las dos láminas siguientes justamente ambos componentes. En primer lugar, Presidenta, quizás comentar la génesis de este proyecto, toda vez que fruto del análisis con distintas instituciones y también particularmente del trabajo que se ha estado desarrollando en distintas instancias con la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, ha surgido claramente un diagnóstico bastante compartido y bastante transversal de la necesidad, por un lado, de poder establecer canales de denuncia fuera de cada una de las instituciones. Cada una de las instituciones, desde luego, y organizaciones públicas en general deben contar, y así está regulado, con mecanismos internos de denuncia. Pero obviamente siempre se tiene que ofrecer la posibilidad de establecer canales de denuncia externos, donde un funcionario, por ejemplo, o un particular desconfía de la propia institución y quiere acudir a un tercero para poder formular una denuncia. Y eso, por lo tanto, conlleva a este primer componente, que es reconocer un único canal de denuncia centralizado, externo, administrado por la Contraloría, y en virtud de eso lo que se establece entonces es establecer en favor de cualquier persona, no únicamente los funcionarios públicos, la denuncia y comunicación a las autoridades de hechos que digan relación con el actuar de servidores públicos y todo tipo de irregularidades administrativas. Insisto, esto no necesariamente tiene que tratarse de hechos constitutivos de delitos. La ventaja, además, que tiene la consagración de un canal de denuncia en la Contraloría es que exime tanto a los propios funcionarios públicos como a los particulares de tener que hacer una disquisición previa. Es decir, si se trata de un hecho que puede revestir caracteres de delito, debería dirigirse a los órganos de persecución penal, sea el Ministerio Público, una unidad policial. Si se trata de probidad administrativa, únicamente debiese ir a la Contraloría General de la República. Entonces acá hay un canal único que no le compete a quien quiere formular la denuncia calificar jurídicamente eso. Acá obviamente hay que facilitar el hecho de poner en conocimiento de la autoridad un hecho irregular, independientemente del posterior análisis. Y esa es la ventaja entonces que tiene establecer este canal, que es importante señalarlo, Presidenta, sin perjuicio de todos los otros canales existentes. Aquí no se suprimen ni derogan ninguno de los canales que ya están a disposición por los propios servicios o canales más bien tradicionales en la propia Contraloría o en el Ministerio Público. Ahora, en segundo lugar, se le otorga a la Contraloría precisamente potestades disciplinarias para poder ordenar directamente la persecución de las responsabilidades administrativas de parte de los servidores públicos, toda vez que a través de este canal se va a fomentar que la Contraloría pueda conocer respecto de estos hechos. Y también se establece entonces la facultad que tiene la Contraloría de poner en conocimiento al Ministerio Público cuando ya con un análisis más fundamentado puede determinar que el hecho puede ser constitutivo de delito. Lo mismo se establece respecto de hechos que pueden no ser penales, pero pueden ser de competencia de otros organismos públicos de carácter fiscalizador. Por ejemplo, se conoce respecto de una irregularidad en materia de transparencia y puede ser entonces conducido al Consejo para la Transparencia. Se conoce alguna irregularidad, vinculada a libre competencia y por lo tanto se conoce por la Fiscalía Nacional Económica, pero a través de este canal centralizado entonces se puede detonar la derivación a los organismos pertinentes. Por otra parte, se extienden los deberes de denuncia a todo el personal de la Administración del Estado. Y esto es muy importante, Presidenta, toda vez que al unificar en este proyecto de ley estas obligaciones se subsanan, por ejemplo, complejidades interpretativas que se pueden dar respecto de quienes cumplen función pública a través de otros vínculos jurídicos, no necesariamente ser propiamente vinculado a la administración mediante una planta o una contrata. Aquí también se abarcan contratos honorarios e incluso contratos de trabajo. Y por lo tanto se establecen a nivel del Código del Trabajo, lo vamos a ver a continuación, protecciones en ese ámbito. Lo importante es que esto se refiere a quienes desempeñan alguna función, incluso como un trabajador particular
en el sector privado que puede dar cuenta de una denuncia y se establecen ahí entonces mecanismos de protección. Y por otra parte también se incorporan normas especiales para la recepción de denuncias que involucren a personas jurídicas cuando el Estado tiene participación o representación o entidades que puede haber un organismo privado, pero que al recibir una subvención y respecto del uso de esa subvención puede entonces existir alguna irregularidad y por lo tanto aquí también se abre esa posibilidad de habilitar este canal. Eso es en la primera parte, Presidenta, entonces a consagrar un canal de denuncias electrónico y con cierta reserva que lo vamos a ver ahora cómo opera una vez que se interpone esta denuncia. En segundo lugar, un mecanismo sumamente importante para poder dar quizás la primera protección, y esto es fruto de las conversaciones iniciales que yo mencionaba, donde fuimos conversando tanto con el Ministerio Público, la propia Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo de Defensa del Estado, y también precisamente siguiendo las recomendaciones de la OCDE, es que una de las principales protecciones comprobadas que existen respecto a los denunciantes dice relación con la posibilidad de mantener la reserva de su identidad. Y esto es distinto y es muy importante también tenerlo presente respecto del anonimato. Una denuncia anónima, si bien puede reflejar una alerta respecto a alguna irregularidad, impide poder contactar a esa persona que formula la denuncia y, por ejemplo, requerir mayores antecedentes. Por lo tanto, aquí lo que se permite es que el denunciante, al ingresar en un canal de denuncia, y esto es fruto de todas las recomendaciones precisamente en la materia, puede optar por mantener la reserva de su identidad, siendo únicamente conocida por quienes van a administrar el canal de denuncia en la Contraloría y el equipo dentro de la propia Contraloría destinado a poder realizar investigaciones. Entonces permite un contacto con ese denunciante, pero manteniendo la reserva para todos los efectos. Y esto se mantiene durante todo el procedimiento. La única excepción es que el día de mañana, en sede penal, ese denunciante pudiese convertirse en un testigo en el proceso penal y por lo tanto ya el estatuto que se aplica no es el de denunciante, sino que se aplican las normas generales respecto de protección de testigo en materia penal, que en todo caso estamos viendo en otro proyecto, en la modernización del sistema de justicia penal, mecanismos de protección a los testigos. Pero la regla general, denunciante opta por mantener reserva de su identidad y eso se mantiene a todo evento. Por otro lado, existen importantes mecanismos de protección preventivos en favor del denunciante cuando es personal de la administración del Estado, independientemente cuál sea su calidad jurídica. Son normas referentes, por ejemplo, a la prohibición de recibir represalias mediante malas calificaciones de parte de su jefatura, traslados, por ejemplo, sin su consentimiento, o al revés, que pueda pedir precisamente el denunciante funcionario público un traslado fuera de la repartición, y eso obviamente es conocido directamente por la Contraloría. También hay un mecanismo correctivo de reclamación en sede administrativa en caso de represalia, es decir, no obstante sean otorgado o no medidas de protección, el funcionario público que realizó la denuncia cree que ha sido objeto de una represalia y eso también se establece un procedimiento y se otorga competencia a la Contraloría. Y similar a esto se castiga con la destitución a los funcionarios que efectivamente realicen acciones de hostigamiento de represalia en contra de los denunciantes. Esto es vital para la credibilidad del sistema en orden a no inhibir que si una persona tiene conocimiento de hechos irregulares, precisamente no finalmente realice una denuncia por temor a esa represalia. Se establece además para el Ministerio Público, concretamente para el Fiscal Nacional, la facultad de establecer protocolos a través de instrucciones generales para brindar secreto y reserva de identidad al denunciante. Esto la verdad es un avance. Hoy, en el proceso penal, un requisito sine qua non es la identidad del denunciante y no hay un estatuto específico para ese denunciante. Aquí se establece, obviamente, la posibilidad de reserva de su identidad, incluso en sede penal, con la salvedad que comenté inicialmente, Presidenta, que tiene que ver si posteriormente se transforma en un testigo, rigen las normas de aplicación de los testigos. Pero acá se mandata al Ministerio Público a establecer instrucciones generales para la aplicación de la reserva de identidad y además se especifican medidas de protección en favor del denunciante y de su familia, obviamente, porque muchas veces pueden haber represalias no directamente en contra de él, sino de terceros relacionados.
Finalmente, respecto a los mecanismos de protección, se establecen nuevos tipos penales, una modernización en general de tipificaciones que ya existen, se modifica la tipificación y la penalidad de la denuncia calumniosa. Por poner un ejemplo, hoy día básicamente se funda la denuncia calumniosa en la falta de fundamentos a la hora de denunciar. Acá hay un giro respecto de qué es lo que queremos sancionar, y básicamente lo que queremos sancionar es la denuncia maliciosa, cuando se hace de mala fe, cuando se sabe que efectivamente lo que se está denunciando no corresponde a la verdad, y no simplemente sancionar a quien, carente de fundamento, realiza una denuncia, porque justamente se produce el efecto contrario de inhibir que obviamente la Contraloría pueda conocer de hechos irregulares, y por lo tanto hay un cambio bastante relevante. Y en materia de violación de secreto se refuerza y se aumenta la penalidad, básicamente para velar por el deber que tienen todos los funcionarios que van a intervenir en el conocimiento de esta denuncia, de velar por la absoluta reserva de la identidad. Insisto, esto es base de todo este mecanismo de protección. Ahora bien, Presidenta, derechamente, en materia presupuestaria, paso a la siguiente lámina, lo que se establece, y de acuerdo al propio informe financiero, es la necesidad de, no diría implementar, sino de perfeccionar un mecanismo de plataforma electrónica. Esto lo menciono porque la Contraloría ya establece a través de su página web la posibilidad de establecer denuncias. Sin embargo, con todos estos parámetros que yo he mencionado, la verdad es que esto requiere una actualización y una profundización. Esto obviamente lo hemos ido trabajando directamente con los equipos de la Contraloría, y tal como aparece mencionado en esta lámina, se establece un costo calculado en 87 millones de pesos para la implementación de esta plataforma tecnológica. Esto corresponde a gastos por una sola vez para poder implementarlo de acuerdo a estos nuevos requerimientos. Ahora, no obstante esto, y de existir ya un canal de denuncia, lo cierto es que se va a establecer un fortalecimiento gradual en la unidad de protección funcionaria, que es la unidad al interior de la Contraloría donde se verifican estas denuncias y se gestionan obviamente estos procesos. Y esto se va a ir realizando mediante los cálculos, el incremento del número de denuncias y los tiempos que se dediquen al manejo de estas. Tal como señala el informe financiero, Presidenta, hoy ya existen denuncias. Solamente menciono de manera ilustrativa que al momento de presentarse el proyecto se tenía al año anterior 15.598 denuncias y sugerencias de fiscalización que eran recibidas anualmente en la Contraloría, y de ellos casi un cuarto, un 24,30%, correspondían a denuncias presentadas por funcionarios públicos, y eso equivale a alrededor de 3.791 casos anuales y 315 casos mensuales. Eso es hoy lo que ya existe en general como demanda o requerimientos que recibe la Contraloría en materia de fiscalización. Por lo tanto, no es que se está creando un nuevo canal, sino que lo que se hace es formalizarlo, regularlo y perfeccionarlo, y por eso es lo que se va a ir midiendo anualmente, es en base a esta demanda, la necesidad de incremento presupuestario, particularmente en materia de personal, para poder administrar estas denuncias, Presidenta. Finalmente, en materia de implementación de la ley, dentro de los principales hitos que se establecen, particularmente sus artículos transitorios, ya había señalado una obligación para el fiscal nacional que entre los 3 meses posteriores a la publicación de esta ley dicte las instrucciones generales, que es una facultad que tiene de acuerdo al Código Procesal Penal, para asegurar lo que había mencionado respecto a la reserva de identidad del denunciante al ser un estatuto nuevo que se agrega incluso en materia penal. Se realizan modificaciones en este sentido al Código Procesal Penal que van a entrar en vigencia 3 meses después también de la publicación de esta ley, y se establece la obligatoriedad de dictar dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la ley un reglamento que pueda regular los aspectos técnicos y de operatividad que son necesarios para implementar este canal de denuncia. Son aspectos más bien técnicos y específicos, y por lo tanto han sido reservados a materia del reglamento, un reglamento que tiene que ser dictado tanto por la Secretaría General de la Presidencia como por el Ministerio de Hacienda, y 30 días después entrarán en vigencia las disposiciones que están contenidas en esta ley, Presidenta. Eso es, a modo muy de resumen, Presidenta, lo que es este proyecto. Creemos que es un importante avance, recogiendo justamente las
distintas opiniones bien consensuadas respecto de la normativa que se requiere perfeccionar en nuestro país. Creemos que esto también cumple con estándares recomendados, como ya mencionaba, por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo en materia de poder incentivar y dar seguridades, porque algo que obviamente debemos evitar a toda costa como país, Presidenta, tiene que ver con el conocimiento por parte de personas, sean funcionarios públicos, sean particulares, de hechos irregulares al interior de la administración, y que por distintos motivos las personas no tengan el incentivo para ponerlo en conocimiento de las autoridades. Esto es obviamente poder facilitar estos canales de denuncia y, como decía, sin perjuicio de los ya existentes. Esperamos, Presidenta, entonces que tenga una buena acogida y quedamos disponibles y atentos a cualquier duda o requerimiento, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra a mis colegas. Ya, si no hay comentarios, yo solo tengo una pregunta o comentario. La verdad es que creo que este tipo de proyectos son necesarios para nuestro país, todo aquello que perfeccione transparencia, que mejore información, que obviamente sirva de control a situaciones que después tenemos que lamentar, ayuda. La única duda que tengo es por qué no se incluyó en este proyecto las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué el gobierno no quiso incluirlas? Cuando hemos tenido casos que de verdad no solo impactan a la ciudadanía, sino que además generan un daño enorme a la fe pública y a las propias instituciones, por cierto. No es tema de esta comisión, subsecretario, pero sí me gustaría, para el registro de la historia de la ley, que quede claro por qué el gobierno se opuso a aquello. Y después, obviamente, si no hay comentario de mis colegas, vamos a pasar a ver las 4 normas que son competencia de esta comisión. Gracias. Gracias, Presidenta. Efectivamente, en la etapa prelegislativa del proyecto, y teniendo a la vista también otro proyecto de ley que entiendo, Presidenta, está siendo discutido en la Cámara de Diputados, fue fruto del análisis la incorporación o no de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el proyecto, desde su inicio, Presidenta, efectivamente sí considera dentro de todo este estatuto a las Fuerzas Armadas, y con esto me refiero tanto a la utilización del canal de denuncias en la Contraloría como respecto de todas las medidas de protección al denunciante. Ahora, ¿esto dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en el artículo 1 del proyecto, donde precisamente hubo que entrar a definir para efectos específicos de esta ley qué es lo que se iba a entender por administración del Estado, y por lo tanto, si hubiésemos simplemente recurrido a la legislación general, hubiesen quedado exceptuadas las Fuerzas Armadas, pero de conformidad a lo que está establecido en el artículo 1, particularmente en la letra A, quedan incluidas las Fuerzas Armadas, en tanto se entienden encontrado sujeto a la fiscalización de la Contraloría. Por lo tanto, Presidenta, siendo una legítima preocupación esta situación, siempre se ha contemplado esta opción, no hay duda interpretativa en este sentido, por lo tanto, se habilita el canal de denuncia también para funcionarios de las Fuerzas Armadas y, por cierto, las facultades de la Contraloría para iniciar todos estos procedimientos y, por cierto, como yo señalaba, también las medidas de protección a los denunciantes, Presidente. ¿Podría usted, subsecretario, leer el artículo? Sí, Presidenta. En el artículo 1, que se señala definiciones para efectos de esta ley, se entenderá por, en el literal A, Administración del Estado, se señala los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa de conformidad a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1, 19.653 del 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y que se encuentran sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República de conformidad a las disposiciones legales vigentes. Ahora bien, Presidenta, para mayor claridad, efectivamente, en el artículo 1 de la ley 18.575 se señala en este artículo 1, como bien decía, que el presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes.
Y en el inciso segundo se establece que la administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. Es decir, el proyecto, al hacer referencia explícita al artículo 1 de esta legislación, incluye precisamente a los organismos que yo acabo de mencionar que están incorporados en este artículo 1, en el inciso 2, Banco Central, municipalidades, gobernaciones. Perfecto. La Fuerza Armada. Perfecto. Gracias, o sea, para el récord de la ley están consideradas por la mención expresa del artículo 1 de la ley. Así es, Presidenta. Gracias, subsecretario. ¿Colegas? Entonces, senador Elizalde. No. Yo lo sé. Por favor, revísalo. Estamos hablando de un proyecto de ley que es muy importante, que tiene que ver con el denunciante anónimo. Nosotros tenemos que ver 4 artículos que van a ser mencionados cuando tengamos que probar. 4 artículos específicos para nosotros. La de los 4 artículos. Esa es la que vamos a votar. Todavía no hemos dado cuenta de los 4 artículos, senador Elizalde. Yo hice, después de la presentación del subsecretario, una pregunta respecto a la que tenía una duda, y era si este proyecto incorporaba o no las Fuerzas Armadas, y por mención del artículo 1 del proyecto de ley, que hace mención a el artículo Sole. El artículo 1 que se refiere a la administración del Estado y remite a lo previsto en el artículo 1 de la ley 18.575, donde aparecen mencionadas las Fuerzas Armadas. En el inciso segundo. Ha dado lectura el subsecretario, por lo tanto mi duda queda despejada. Y tendríamos que ver ahora los 4 artículos competencias de esta comisión. Senador Coloma. Presidenta, yo estuve viendo esta larga discusión en la discusión original, pero efectivamente yo tengo dudas respecto del proyecto en su contenido, pero no respecto a los artículos que tienen que ver con la comisión. Entonces yo me guardo las dudas para la discusión en la sala, porque es lo que procede. En general, pues entiendo que la discusión en particular, secretaria, viene unánime por parte de la Comisión de Gobierno, además, y son cosas que no tienen una incidencia tan especial en nuestro ámbito. Le pedimos a Soledad que nos lea los artículos. Álvaro, la secretaria va a leer los artículos pertinentes. Presidenta, las normas respecto de las cuales tiene que pronunciarse la Comisión de Hacienda son 4. El artículo 3 que crea el canal de denuncias electrónicas, el artículo 5 inciso 2, el 21 número 1 y el 21 número 3 que se refieren a sanciones de multa, y el artículo 4 transitorio relativo al mayor gasto fiscal. El artículo 3 es del siguiente tenor. Artículo 3. Canal de denuncias. Créase un canal de denuncias administrado por la Contraloría mediante una plataforma electrónica a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción o que afecten o puedan afectar bienes o recursos públicos en los que tuviere participación personal de la Administración del Estado o un organismo de la Administración del Estado. La denuncia deberá presentarse y gestionarse de conformidad a lo dispuesto en los artículos siguientes, mediante un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y suscrito también por el Ministro de Hacienda. Se regularán los aspectos técnicos, de operatividad y de cualquier otra especie necesarios para la adecuada implementación y funcionamiento del canal, el que deberá contar con altos estándares de seguridad para impedir filtraciones. ¿Le doy lectura a los 4 artículos? Sí, aprobado. ¿Queda aprobado entonces por unanimidad? Sí. La siguiente norma de competencia de la Comisión es el inciso 2 del artículo 5, que dispone: si la Contraloría incoare directamente un procedimiento disciplinario, deberá proponer a la autoridad que tenga la potestad disciplinaria las sanciones que en definitiva estime procedentes o la absolución de los funcionarios establecida la responsabilidad disciplinaria o la absolución de los funcionarios. Establecida la responsabilidad disciplinaria por la Contraloría, la autoridad administrativa correspondiente podrá imponer una sanción distinta de la propuesta mediante resolución fundada. El acto administrativo que imponga la sanción deberá dictarse dentro del plazo de 30 días hábiles contado desde que se hubiere tomado conocimiento del acto dictado por la Contraloría, que aprueba el sumario y propone
a la autoridad competente las respectivas sanciones que estime procedentes. La infracción de lo dispuesto en este inciso será sancionada con censura o multa de hasta el 50% de su remuneración, la que será aplicada por la Contraloría General previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo. ¿Lo aprobaría? ¿Ok? ¿Colegas? Sí, gracias para aplicar la sanción y probar la contraria. Sí. Todo. Ok. Enseguida, el artículo 21 introduce enmiendas al Código Penal. El número 1 es de competencia de la Comisión de Hacienda y señala lo siguiente. Sustitúyese el artículo 211 por el siguiente. Artículo 211. El que maliciosamente presentare una denuncia por la cual se impute falsamente a otra persona un hecho determinado constitutivo de delito, infracción administrativa o infracción disciplinaria, será sancionado 1. Con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales si el hecho imputado fuere constitutivo de crimen. 2. Con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si el hecho imputado fuere constitutivo de simple delito o de infracción administrativa. 3. Con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 1 a 5 unidades tributarias mensuales si el hecho imputado fuere constitutivo de falta o fuere de aquellos que diere lugar a una infracción disciplinaria. Para los efectos del inciso anterior, se entenderá también que denuncia el que presenta querella o formula acusación particular en un proceso penal. ¿Ok? ¿Estamos? Una pregunta. Por supuesto. ¿Esto no tiene sanción en la legislación general respecto de la falsa? Se está reemplazando el actual artículo 211 del Código Penal, senador. Ese artículo 211 vigente dice: la acusación o denuncia que hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada será castigada con presidio menor en su grado máximo y multa de 16 a 20 unidades tributarias mensuales cuando versare sobre un crimen, con presidio menor en su grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales si fuere sobre simple delito, y con presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si se tratare de una falta. ¿Ok? Luego, el número 3 de este artículo 21 agrega un artículo 246 bis en el Código Penal. Artículo 246 bis. El funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno o más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio o disciplinario en el cual le hubiere correspondido intervenir bajo un deber de reserva, será sancionado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Si la información a que se refiere el inciso anterior fuere la de la identidad del denunciante, la pena será de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos. Finalmente, el artículo 4 transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Contraloría General de la República y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos respectiva. ¿Estamos? Esa es la norma de rigor. Esa es la que le gusta al senador. Sí, la que le encanta. Nos gusta todo. Se aprobaría por unanimidad. Se aprobaría por unanimidad secretaria. Con eso quedaría despachado el proyecto de la Comisión de Así Hacienda. queda despachado. Ya, vamos al segundo proyecto. Gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Que esté muy bien. Hasta luego. Igual Muchas gracias. usted. Presidenta, el segundo proyecto en tabla es el que modifica el decreto ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro. Este es un proyecto que está calificado con urgencia suma, que vence mañana, y al respecto del cual le corresponde a la Comisión pronunciarse en general. Es un proyecto técnico de la Comisión de Hacienda. Se celebró ya una sesión respecto de este proyecto el 7 de septiembre de este año, al cual asistieron diversas entidades e instituciones
que solicitaron audiencia y fueron mencionadas por los señores senadores integrantes de la comisión, y la mayor parte de las cuales está presente ahora porque se acordó en aquella oportunidad que en la sesión siguiente ellas estuvieran presentes por si era necesario formularles alguna pregunta. Se excusaron la señora Mónica Gana de la Fundación Casa Familia y el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázaval, que tenían compromisos anteriores, Presidenta. Gracias, Soledad. Colegas, la idea es poder ver este proyecto, tiene urgencia, hay que aprobar en general y pasa a la sala, ya para abrir después un plazo de indicaciones y poder despacharlo en particular. Yo no sé si hay alguno que tenga alguna duda respecto del proyecto. Debiera estar. Senador Coloma. Para avanzar, Presidenta, tuvimos la verdad que este es un proyecto súper relevante. Tuvimos la ocasión de ver una de las más amplias visiones respecto del mismo que se plantearon por muchos interesados. Este es un cambio, yo creo, más que todo, una innovación muy positiva de cómo incorporar a la sociedad civil dentro de roles que son muy importantes para el Estado. Está en la línea con todas las legislaciones más modernas que han ido apareciendo. Probablemente uno podría esperar que fuera incluso más asequible este tipo de beneficios para instituciones que básicamente se dedican al servicio a los demás. Yo estoy dándole vuelta, no ha correspondido participar en distintos foros respecto a lo mismo, a varios, de la Comisión de Hacienda, y la verdad es que pocos proyectos más oportunos, y también que es más necesario... eso lo digo yo, apurar el tranco, porque hoy día, y particularmente después del tema del COVID, muchas de estas instituciones quedaron muy disminuidas de su capacidad de recibir ingresos por la conformación de la estructura jurídica con que se podían entregar. Y además se innova en un montón de temas, desde los objetos perecibles hasta roles nuevos que se le encarga a esta sociedad civil. Y esto creo que abre un espacio bien interesante para poder asumir en conjunto tareas que son muy complejas de asumir solo por el Estado, es imposible de asumirlo con la sociedad civil en las condiciones actuales. Entonces yo, por eso, Presidente, después de la larga sesión que tuvimos previamente a esto, yo me he convencido de que es muy importante aprobarlo, a lo menos en general, y después podemos verlo si hay alguna inquietud en particular, pero yo creo que este es un paso que hay que dar hoy día bien importante. Así Gracias, senador Coloma, senador García, y luego el senador Elizalde. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados. En la misma dirección del senador Coloma, yo creo que este es un proyecto muy importante, con sentido de urgencia, porque efectivamente las instituciones han tenido el año 2019, el año 2020, este año 2021, enormes dificultades para conseguir apoyo a sus programas sociales y por lo tanto, cuanto más pronto lo despachemos, mucho mejor. Por lo tanto, soy partidario de que votemos y lo despachemos a la sala, se fije plazo de indicaciones, etcétera. Quiero al mismo tiempo pedirle al ministro, veo que está el ministro aquí, al subsecretario, en fin, no sé si está la directora de presupuesto también, Cristina, ¿o no? Sí está. Lo que pasa es que, a mí me hace sentido lo que ha venido planteando Coaniquén. No creo que tengamos tiempo para ponerlo en este proyecto, por el sentido de urgencia que he señalado que tiene este proyecto de donaciones. Pero yo creo que sería bueno que hiciéramos un intento de construir un acuerdo y que se refleje en otro proyecto, porque yo creo que el tema es bastante acotado y a mí me parece que tienen bastante razón en el sentido de que las tiendas que tiene Coaniquén, no sé si hay otras instituciones sin fines de lucro que también tengan tiendas, pero las tiendas que tiene Coaniquén, ellos venden básicamente productos usados, venden productos que han sido donados por particulares, no venden productos nuevos. Estrictamente ellos no tienen valor agregado. Entonces, a mí me parece de que quizás por alguna resolución dejarlos exentos,
medirles la cantidad de IVA si es que no queremos hacer ninguna modificación al IVA, que yo entiendo las aprensiones que pueda tener el Ejecutivo en ese sentido. Este Ejecutivo y los ejecutivos en general tienen aprensiones de abrir cualquier exención en el IVA, pero a mí me parece que ellos tienen bastante razón porque finalmente terminan pagando un IVA por productos que ya son usados, productos que pagaron su impuesto al valor agregado. Estrictamente no hay un valor agregado porque no es que ellos lo compren a un precio y lo venden a otro, sino que, como he señalado, generalmente se trata de productos donados, particulares que donan, bueno, implementos para la casa, ropa, etcétera, y que son vitales para el financiamiento de la obra que realiza Coaniquén, que es la recuperación de particularmente niños que han sufrido quemaduras y que son tratamientos largos, etcétera. Así que esa sería mi petición al Ejecutivo, que lo sigamos viendo, que lo sigamos estudiando. Ojalá que lo podamos resolver dentro de los próximos días para no dilatarlo eternamente. Esta es una petición que Coaniquén hace desde hace largo tiempo, y que en mi opinión tienen mucha razón en lo que han venido planteando. Y respecto de este proyecto, muy de acuerdo en que lo votemos en esta sesión. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador García. Senador Elizalde. No voy a... O sea, lo que pasa es que yo estoy reemplazando al senador Montes y por tanto no estuve en la sesión anterior donde se realizaron las exposiciones. Por tanto, recién estoy formándome una opinión respecto al proyecto de ley. Gracias, senador Elizalde. A ver, respecto de este proyecto, yo tuve reunión y está inscrita debidamente por transparencia con muchas de las instituciones que aquí nos acompañan, si no todas. Yo soy una convencida de que hay que avanzar en este proyecto, pero hay que hacerle indicaciones. Creo que es fundamental que lo indiquemos. De hecho, hay cosas que estamos viendo con la Contraloría General de la República a efecto de garantizar la debida transparencia en esta materia y el uso de los recursos. De hecho, hay una tabla que hizo el excontralor Ramiro Mendoza, que la puso a disposición de las distintas ONG el año 2013, y la finalidad de esto era poder estandarizar los criterios de rendición de cuentas de las donaciones que reciben las distintas ONG. Y yo creo que eso obviamente es súper importante. Si pudiéramos avanzar con el Ejecutivo en una línea de esa naturaleza, creo que ayudaría. Podríamos invitar, y creo que es importante, al Contralor que venga a la comisión para que pueda exponer. Y creo que el tema que plantea el senador García respecto de Coaniquén, lo vimos también en esa reunión, el tema de las tiendas solidarias y ver cómo las incorporamos, ¿no es cierto?, en la legislación. Yo, senador, sería ambiciosa y lo pondría en este proyecto. Creo que si queremos avanzar tenemos que dar pasos audaces, pero veamos cómo lo hacemos. Si no hay espacio, lo vemos en paralelo en otro proyecto, y si podemos hacerlo acá, maravilloso. Yo soy de la idea que aprobemos la idea de legislar, pero yo creo que tenemos que hacer modificaciones y eso lo deberíamos ver vía indicaciones. No sé si alguna de las instituciones, estamos contra el tiempo, quiere hacer algún comentario adicional. Le damos la palabra brevemente a alguna de ellas que nos pueda representar a todos y luego sometemos a votación. ¿Alguien quiere hablar? Hay un buen ánimo de aprobar, así que cualquier cosa puede ser complicado. ¿Quién está pidiendo la palabra? No alcanzo a ver. Jorge Rojas. Jorge. Muy breve. Presidenta, muchas gracias. Simplemente manifestar la disposición de Coaniquén. Son 5 fundaciones más que estamos en la misma situación para volver a enviar antecedentes para, sea en este proyecto o en otro, avanzar. Así que muchísimas gracias por la consideración de lo Perfecto. planteado. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Senador Elizalde. Sí, yo estaba viendo ahora el proyecto. Efectivamente creo que hay que introducir indicaciones sustantivas. El problema cuando se aprueba en general es como firmar un cheque en blanco, porque después no se sabe cuál va a ser la consecuencia, pero no obstante voy a concurrir con mi voto favorable. Yo tengo en todo caso un tema conceptual de fondo respecto de las donaciones en general.
con el objeto de obtener beneficios tributarios u otros de similar naturaleza, que creo que termina siendo una privatización del sistema impositivo. Y al contrario, a través de los impuestos es el Estado, con autoridades elegidas democráticamente, por tanto, que representan la voluntad del soberano, la que decide cómo se gastan esos recursos. Y más bien soy partidario de las transferencias que realiza el Estado a instituciones privadas que realizan actividades que son muy importantes, que no cabe duda que es el caso de los que están presentes en esta sesión y que expusieron en la sesión anterior. Pero es un tema conceptual más de fondo. Pero entendiendo que en Chile existe este régimen, creo que es necesario perfeccionarlo. Me parece que el proyecto efectivamente avanza en ese sentido, pero comparto con la senadora Rincón, no voy a extender sobre la materia porque eso tendrá que verse cuando se discute en particular, que hay que introducir las indicaciones sustantivas al proyecto. Así que voy a concurrir con mi voto favorable con esas prevenciones. Perfecto. Yo creo que el tema de las donaciones da para una gran discusión y creo que hay cosas que el Estado nunca va a hacer porque obviamente va a priorizar y creo que son importantes de hacer y la filantropía a mí me gusta, obviamente bien regulada, con mucha transparencia, con los márgenes muy bien puestos y creo, tal como dice el senador Elizalde, que hay que hacer indicaciones, tal como está, no puede pasar. Así que si le pareciera a la sala, yo le voy a dar 5 minutos al profesor Safie. 5 minutos, profesor, porque lo está pidiendo el senador Montes, no puedo negarle ese derecho, y luego votamos en general. Tiene que irse... Gracias, presidenta. Ya. 5 minutos porque el senador Coloma tiene que irse, profesor. Sí, perfecto. Gracias, presidenta, por la palabra. Gracias, senadores. Nosotros hemos tenido algunas inquietudes respecto al proyecto y creemos que es necesario, evidentemente sin afectar a la sociedad civil y a las entidades que están intentando acceder a este tipo de financiamiento a través de donaciones de privados. Nos parece que es necesario, sin embargo, establecer ciertas restricciones o ciertas limitaciones, por lo menos en términos de temas de fiscalización o de la forma en que está diseñado el esquema de revisión de gastos por parte de esta nueva Secretaría Técnica que el proyecto busca crear. Nos parece, sin embargo, que también en esa línea, por ejemplo, uno podría ver la posibilidad de incluir a otro tipo de fundaciones que realizan actividad en el extranjero que hoy día no están incluidas en el proyecto, tales como la Fundación Belén o incluso América Solidaria, quizás se me escapa alguna otra. Absolutamente de acuerdo, profesor. Pero por sobre eso, como decía el senador Elizalde, creo que la aprobación del proyecto en general tiene que estar también, o por lo menos, y perdón que me intrometa en esta discusión, pero creo que es necesario hacer algunas indicaciones respecto de temas tales como fiscalización, como destinación de recursos, como entidades que se pueden inscribir en términos de fines. Algún tipo de ajuste por el lado de la nueva institucionalidad que se está creando, porque de alguna u otra forma esta modificación a la ley de rentas municipales al final abre un espacio para que las donaciones que se realicen vayan incluso mucho más allá de los fines iniciales de la ley de donaciones, como sabemos, están ampliando, y entonces creo que sería bueno ponerle algo de sistematicidad y coherencia en el sistema general, o cómo se introduce esta modificación en el sistema general de donaciones. Eso para no quitarle más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nosotros compartimos lo que usted señala, incluida el tema de las donaciones internacionales y organizaciones como Fundación Belén 2000 u otras parecidas. ¿Le parece a la Secretaría que tome, por favor, la votación? En general. La señora presidenta somete a votación en general el proyecto. Senador Elizalde. Bueno, quiero fundamentar mi voto. Yo vengo de otra comisión, que tenemos una metodología distinta, que es que le pedimos al gobierno primero conocer las indicaciones y después votamos en general, precisamente para que haya garantías sobre todos los temas que requieren patrocinio, de cuál va a ser el proyecto finalmente aprobado. Y por eso... No, pero si quisiéramos agregar determinadas materias, podríamos en las indicaciones requerir patrocinio. De hecho, vengo de la Comisión de Economía, donde se decidió actuar de esa manera, en un proyecto bastante eficiente,
cuyo espíritu compartimos, pero el proyecto es deficiente. Acordamos darle al gobierno 2 semanas, vamos a presentar nuestras indicaciones y establecer un diálogo para que la votación en general sea sabiendo más o menos cómo va a quedar el proyecto en definitiva. Porque el drama que hay es que si hubiera una indicación que requiera patrocinio y el gobierno nos dice que no, esa indicación no va a ser posible. Pero entiendo que la Comisión de Hacienda tiene un ritmo de trabajo distinto porque tiene una demanda de proyectos de ley que tienen que ser analizados que es distinta. Entonces, en ese contexto yo voy a votar a favor, pero con la prevención que he señalado. Creo que efectivamente el proyecto tiene que ser modificado de manera sustantiva. De buena fe, voto a favor, esperando que sean acogidas esas propuestas. Muchas gracias, senador. Senador Coloma. Yo voto entusiastamente a favor, Presidenta. Quiero explicar brevemente. La ley general lleva 42 años. Lo que ha pasado entre medio son distintas leyes particulares que se han ido instalando a propósito más bien de iniciativas, digamos, también individuales. La ley Valdés, el mejor ejemplo de cómo se fue modificando. Y es una lógica cultural que después hay normas de otra naturaleza. Pero ¿qué es lo importante? Después de 42 años yo creo que hay que dar un paso muy significativo para incorporar a la sociedad civil en cosas que son de interés común. Primero, ampliando los ámbitos de acción. Por ejemplo, me parece que la actual norma general no permita generar acciones en materia de medio ambiente, por ejemplo, o en materia de salud. Después de lo que hemos vivido, claramente es una forma de no aprovechar un potencial muy grande que nos podemos obtener para bienes que son completamente comunes. Ampliar la base de donantes a personas naturales, por ejemplo, o más allá de las utilidades que tengan las empresas por una vocación de incorporar nuevos elementos, es otro paso muy significativo. Ampliar el tipo de donaciones. Hoy día es más barato para una empresa, digamos, generar la destrucción de determinados bienes que de otra manera puede donar, que generar la lógica de donación que le sale más caro, que es bien absurdo y que hay que hacer un paso muy importante. Dar certeza jurídica para los donantes nacionales e internacionales, es la primera vez que se innova, y subir los estándares de transparencia, rendición y fiscalización que se suben sostenidamente, creo que arman un espacio bien importante que permite ampliar el número de proyectos y, por lo que vimos, con una estrictez en las transparencias y posteriormente en las rendiciones de cuentas más exigente de que le cae hoy día. O sea, yo creo que esto está, de verdad, siento que está bien inspirado, que es un paso muy significativo como sociedad que tenemos que avanzar. Además, nace de la sociedad civil, cosa que yo creo que es bien importante, particularmente aquí de las que tienen que ver con los temas de la pobreza, la discapacidad, la forma de enfrentar la droga, que de ahí surge esta idea de hacer algo muy, muy potente. Sí, podemos mejorarla, pero yo no quiero, por lo menos en la declaración de principios, más que modificarla, mejorarla, por ejemplo, ampliando, incorporar a organizaciones que puedan generar solidaridad internacional. Creo que en eso la Fundación Belén tiene un rol bien significativo, creo que hay espacio para poder hacerlo, un paso más hacia el siglo XXI que del siglo XX, donde fue dictada esta norma que fue bien importante. Por eso, Presidenta, en temas generales, esperando mejorarla, que siempre es un desafío intelectual, yo voto a favor de este proyecto de ley. Gracias, senador. Senador García. Voto a favor. Presidenta. Primero quiero dar las excusas del senador Lagos, a raíz de la imposibilidad que tenemos constitucional y reglamentaria. No puede estar conectado telemáticamente, él está con una inmovilidad producto de un accidente que sufrió y no puede estar en la comisión. Así que transmito sus excusas para todas y todos. Mientras no arreglemos reglamentaria y constitucionalmente este tema, tenemos un problema con todos aquellos que no pueden, por distintas razones, estar físicamente en el Parlamento a partir del día 1 de octubre. Dicho aquello, y excusando a mi colega, yo creo en la filantropía, pero creo en una filantropía regulada, transparente, con obviamente objetivos y que no se preste para mal uso. Me he reunido con las organizaciones, no una, muchas veces, y creo que obviamente tenemos que encauzar esta ley y hacerlo bien, para evitar cualquier tipo de mal uso que al final perjudica a los que hacen bien la pega. Y obviamente lo que ha dicho el profesor Safi es fundamental desde el punto de vista de la transparencia, pero también desde el punto de vista de cómo incorporamos a otros actores que la ley no consideró ministro y directora, y que creo que tenemos que establecer.
Muchas y muchos hoy día prefieren efectivamente perder o descartar herramientas o instrumentos que podrían servirle a otros y no lo hacen por las complejidades de la legislación. Yo soy una admiradora de lo que hizo Gabriel Valdés en su minuto. Creo que permitió impulsar la cultura en nuestro país, que es un ámbito que de verdad es necesario si queremos desarrollarnos como país y que sin esa ley no hubiese sido posible. Pero también creo que tenemos que hacer perfecciones que permitan que llegue a todos los rincones de nuestro territorio, que no se concentre en Santiago y que permita a todas y a todos trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres en Chile. Así que yo, y de hecho en el extranjero también, yo voto, secretaria, a favor en general y haremos obviamente las indicaciones respectivas. Queda entonces aprobado en general por 4 votos a favor el proyecto y despachado a la sala, presidenta. Perfecto. Muchas gracias. Entiendo que no tenemos nada más, así que nos vemos mañana. Si me permite, solamente para agradecer a la comisión la aprobación en general, le agradezco mucho, creo que es un buen paso. Nosotros como gobierno, la verdad que también incorporamos distintas indicaciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Muchas de esas tenían que ver con transparencia y fiscalización. Algunas de ellas fueron de los diputados Chilling, Ortiz, Monsalvo. Y en el mismo espíritu, por supuesto que estamos disponibles para conversar y mejorar lo que haya que mejorar en este proyecto. Y por lo tanto, queríamos expresarle que tenemos el mejor de la disposición para que podamos conversar cómo seguimos adelante con este proyecto. Porque al final del día creo que el espíritu de todo, eso es lo que uno ve dentro de la comisión también, es que podamos allegar los recursos a estas organizaciones para que puedan seguir haciendo el trabajo que ellos están haciendo a favor de muchos chilenos. Así que muchas gracias, presidenta, a usted y a los senadores por haber aprobado en general y permitirnos seguir avanzando con el proyecto. Muchas gracias, ministro. Habiéndose cumplido a todas las organizaciones, un abrazo a la distancia y a los asesores, expertos, académicos también. Un abrazo y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta. Gracias, senador Elizalde, por su reemplazo el día de hoy.